Hey, welcome. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Debo decir que es una oportunidad fantástica el estar aquí con ustedes. Soy Camila Tuominen y soy CEO de una empresa, de una startup que tiene que ver con las emociones. Nuestra misión tiene que ver con enseñar a todo el mundo cómo entender y liderar las emociones para tomar mejores decisiones. Pero, ¿cómo nos dejamos liderar por esas emociones? Ya hemos hablado un poquito de las emociones, pero entremos un poquito más en profundidad, porque las emociones en realidad son energía y son la energía que descansa detrás de todas nuestras acciones. Cuando hablamos de procesos, operaciones, también necesitamos a las personas para que, bueno, pues las hagan, y ahí es donde entran en juego las emociones. Pero sé que algunos de ustedes puedan pensar, bueno, yo no quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque me da miedo, no me siento cómodo y estoy acostumbrado a, bueno, pues a hacer todas estas operaciones lineales que no necesitan emociones, porque ya me va bien así. O quizás algunos de ustedes piensen, bueno, todos estamos absorbidos por las emociones. Eso no tiene que ver con liderar en emociones. Así que, bueno, cuando nos metemos en el mundo de las emociones les tenemos un poquito de miedo porque se presentan como una bomba de relojería. Pero si echamos un vistazo a la investigación y la ciencia sobre lo que son las emociones y el tipo de poder que nos pueden conferir, las cosas pueden cambiar y bastante. Echamos un vistazo a esto de las emociones de un punto de vista personal. No es nuevo el hecho de que las emociones y la inteligencia emocional juega un papel clave en nuestro rendimiento, productividad. Aquí se ha hecho un proyecto de investigación con 1 millón de personas, una muestra de 1 millón de personas, y el 90% de los que mejor producían y rendían también presentaban el mayor nivel de inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? No voy a entrar en profundidad al respecto, pero permítame decirles que se trata de la capacidad de aplicar emociones, es decir, en vez de dejarlas de lado, tenemos una capacidad, una habilidad de decir, bueno, esto es miedo, esto es ansiedad, esto es enfado, esto es entusiasmo, porque cuando ponemos un nombre más específico sobre algo, entonces podremos decir, esa es la razón por la que me sentí así o asá, me comporté así o asá, o vi las cosas así o asá, y todo parece que cobra más sentido. Esta destreza también nos permite entender mejor a los demás, porque las emociones no están ahí por casualidad, ni mucho menos. Lo que hacen es aportar mucha información, así que tenemos que aprender a entender este lenguaje de las emociones. Pero las emociones también son clave para las empresas, las organizaciones, porque en este estudio que les muestro, una universidad investigó Nokia y el departamento móvil de Nokia, y querían saber dónde estaban los mayores problemas, las causas de los mayores problemas a los que se enfrentó Nokia hace años. Y lo que encontraron con este estudio es que el miedo fue el causante de la mayor parte de los problemas, porque cuando entrevistaron a la mayor parte de los directivos se dieron cuenta que el miedo, bueno, pues no les permitió decir la verdad a sus superiores, y por eso las cosas fueron mal. Y de una otra forma es muy interesante, sobre todo para mí, pensar que esas emociones no se expresaban siquiera. La gente se quedaba en silencio, no expresaba emociones. La gente piensa, bueno, si me callo la boca todo va bien. No, pero en este caso, con Nokia, el callarse la boca no fue lo adecuado, ni mucho menos. Y además, cuando pensamos en el futuro y lo que está por llegar, vemos la inteligencia artificial que ya está aquí, acrónimo en inglés AI, que ven en pantalla. Son todas estas cosas neurológicas, todo lo que se puede hacer dentro de un algoritmo y que pasará. Y eso es fantástico porque eso nos ayuda enormemente
y nos permite ver que el trabajo se está realizando de forma adecuada en esa capa neurológica. Nos permite aunar conceptos, escuchar aquello que tiene importancia, prestar atención a lo que tiene importancia. Y de esta forma, con esta inteligencia, podemos hablar con emociones a las personas. Este artículo nos dice que tendríamos que comenzar a centrarnos en estas destrezas, habilidades, en la inteligencia emocional, de la misma forma en que nos centramos en las destrezas, competencias técnicas, el conocimiento técnico. El último estudio que quiero compartir con ustedes es un estudio que realizó Google. Un estudio fantástico, de un periodo de 5 años. Y lo que quería saber Google es lo que iba a hacer que un equipo fuera mejor o peor, porque tenían equipos de trabajo fantásticos, pero querían saber cuál era la clave de un buen equipo. Y lo que se dieron cuenta es que los equipos son muy diferentes unos de otros. Y todos les iba muy bien, aunque eran diferentes. Y al final se dieron cuenta que una cosa que tenían en común todos estos equipos es que tenían un componente de seguridad, a lo que le llamaron la seguridad psicológica. Aquí ven esta cita. Tenemos que ser capaces de poder hablar sobre lo que nos produce tristeza o lo que consideramos caos, y tener esas conversaciones con colegas. No podemos simplemente centrarnos en la eficiencia. Y tener el valor de hablar, de expresar lo que nos produce tristeza o por qué consideramos que algo es caótico, es también importante. Hace unos 7 años yo me encontré en esta situación cuando actuaba de consultora y decía, no, yo no lo voy a hacer, hay demasiada presión ahí, me veo muy presionada y entre todas estas necesidades de las personas yo tengo que reírle o sonreírle a los clientes y al mismo tiempo, pues me siento muy presionada. O la situación también podría ser de presión por parte de los líderes o los propietarios de ciertos procesos te pueden estar presionando y tienes que seleccionar muy bien lo que le cuentas a los colegas de tu equipo. Y esta es la presión en la que se encuentra inmersa muchas personas. Y por ello no expresan emociones. Y esto es lo que decidí entonces, hace unos 7 años. Bueno, olvídate de todo eso, me voy a concentrar en el rendimiento, la productividad. Y me dije, bueno, me voy a poner como un armazón de protección y me voy a poner a hacer lo mío y lo de los demás me da igual. Pero el problema es que cuando volví a casa después del trabajo, yo me di cuenta de que yo ya no era feliz, no me reía con mis hijos, ya no era la Camila energética que solía ser. Y eso es lo que también dijo el gran investigador Brené Brown. No podemos de forma selectiva apagar las emociones. Cuando lo que hacemos es silenciar las emociones dolorosas, también estamos silenciando las positivas. Y eso no es bueno. Eso no es lo que queremos. Como líderes, no queremos que nuestros colaboradores o trabajadores mitiguen su entusiasmo, energía, creatividad, valentía para hablar en voz alta, para expresarse. Como sujetos, individuos, nos tenemos que preguntar, ¿estamos preparados a dejar de lado el disfrute, la risa, el entusiasmo, la felicidad? Eso es lo que pasa si te pones esa armadura. ¿Qué podemos hacer, por tanto? Tenemos que plantearnos si tenemos la valentía de echar un vistazo al clima emocional que nos rodea. Porque, como ya dije al principio de mi charla, las emociones son energía y también son información. Estos son dos aspectos a tener en cuenta. La parte de la información es como un sobre. Lo que hace es aportarnos esa información. La pregunta es, ¿abrimos o no abrimos ese sobre? Yo trabajo con empresas, organizaciones que tienen un montón de sobres
que no abren. Nadie los ve, nadie escucha a los demás, nadie lee esa información que se esconde en esos sobres. Y como ya dije al principio, yo creo que ahí radica la clave beneficiosa para una organización. Así que los tenemos que plantear. ¿Tenemos o no tenemos la valentía? Aquí tenemos otra cita de Catmull. Fue uno de los fundadores de Pixar, con Steve Jobs, y también habló muchísimo de la creatividad. Dice, si hay más verdad en los pasillos que en las reuniones, entonces hay un problema. Así que necesitamos comenzar desde la realidad. Tenemos que empezar a enfrentarnos a la realidad, ver qué pasa. Podemos comenzar con cualquier otro ámbito de nuestra vida y identificar la verdad. Como Keith Cunningham dijo en un foro empresarial de hace algunos años, dijo, nada puede cambiar hasta que expresemos a viva voz lo que nos está diciendo. Hay que expresarse, tenemos la capacidad de saber lo que se esconde en esos sobres. Y cuando alguien tiene la valentía de decirlo, releva una cantidad increíble de energía. E incluso la gente se siente aliviada. Uy, menos mal que alguien lo dijo. Y entonces podemos comenzar a ponernos manos a la obra y resolver los problemas, cuando sabemos cuál es el problema. Con el tema de las emociones, no podemos echar una solicitud y decir quiero tal o tal emoción. No. Asistí a un seminario y estaba escuchando a otros ponentes, me acuerdo, y pensé, estaban diciendo, venga, venga, vamos a innovar. Y me recordó bueno, pues las charlas con mi hijo de 14 años, cuando le digo, venga, venga, comparte toda la información que tengas, pero ya sé que no me la va a contar, a menos que confíe en mí. La confianza es clave, y a menos que yo haya hecho bien el trabajo de madre, no tendré esa confianza de mi hijo, porque yo lo que tengo que hacer es tender un puente de confianza. Ese será mi regalo, el que me releve la información. No puedo simplemente decirle, cuéntame, cuéntame. No, tengo que trabajármelo. Y como saben, mucha gente no se va a tirar al vacío, porque sí, si saben que puede ser algo ridículo o que tengo una idea estúpida que todo el mundo se reirá de mí, o que incluso te puedan echar del trabajo, porque eres el que estás todo el día saltando con ideas locas, ¿no? Y que pueden causar problemas a la empresa. Pero ese es el camino hacia la innovación, hacia la grandeza. Hay que dejar de lado todos esos miedos y saltar. Porque si incluso pensamos que esta mente ordenada del córtex frontal es el que gobierna, hay otra parte que también tiene mucho que decir, la parte de las emociones. Saying us that, okay, this is not safe. Don't say anything. There's a risk. And actually, y en realidad, cuando comenzamos a trabajar las emociones, information to you that you have to start from yourself. Hay gente que nos dice, bueno, tenemos que comenzar por nosotros mismos, pero cuando estamos construyendo la confianza, en primer lugar tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si encuentro esa manzana podrida? ¿Qué pasa si soy yo la que me estoy quejando todo el rato? Y no son los demás los que se quejen, porque nosotros nos ponemos una máscara en los ojos y nos volvemos ciegos ante nuestro comportamiento. Tenemos que dejar de culpar a los demás y examinarnos un poco a nosotros mismos. Identificar la autenticidad. Hola, es como llamarnos por teléfono a nosotros mismos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Vamos, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te quejas? Y entonces buscamos nuestra autenticidad. Porque los demás no van a confiar en nosotros si no somos auténticos. Porque estamos
contando la verdad, de todas maneras, porque el 93% de nuestras comunicaciones es algo diferente de palabras, ¿eh? Son gestos, son comportamientos. Incluso si tú te pones a decir innova, 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 no van a innovar, a menos que tú lo expreses, ¿eh? Las expresiones faciales también dicen mucho, la actitud, etcétera, etcétera. Tenemos hasta 80 músculos en nuestras caras para expresar emociones. Y no somos conscientes de que cuando nos miramos los unos a los otros estamos leyéndonos, leyendo esos músculos de la cara. Es como cuando te encuentras en una situación y dices, bueno, vale, esto va bien, pero yo no sé, veo algo que va mal. Y eso lo expresas con la cara. Todo ello le dice a los demás si tú eres auténtico o no. Y con las emociones, en vez de adoptar una actitud de bloqueo, de no mirarlas, deberíamos adoptar una actitud de curiosidad. No de enjuiciarlas, sino simplemente de curiosidad. Todas las emociones son buenas, todas aportan información. Y deberíamos mostrar interés y pensar, vale, estos son los hechos. Pero aquí tengo también todo este otro corpus de información. ¿Qué significa? No negar las emociones. No podemos ponernos en el otro extremo del espectro. En vez de decir, vale, aportan información, voy a utilizarla, bloquearla. Eso no es bueno. Y quizás las otras personas, un cliente, un trabajador, un socio, un aliado, cualquiera, también va a poder beneficiarse de esa información. También hay que leer los otros canales. Los hechos sí, pero los otros canales también. Y ahí están las emociones. ¿Qué es eso? Frustración, confianza, alivio, duda, entusiasmo, miedo. Y no tienes que ser un psiquiatra experto para interpretar las emociones. Simplemente escucha, mira, interpreta. Porque incluso la escucha activa, el apreciar a los demás con esa escucha activa, puede marcar la diferencia con el otro. Además, al final lo que obtienes es muchísima información, una cantidad ingente de información muy útil. Y al final del día lo que ves es que, bueno, por ejemplo, imaginemos que alguien está muy enfadado. Eso solamente es la superficie, pero tienes que mostrar curiosidad. ¿Qué está ahí debajo de esa capa, no? Hay quizás un enfado producido por estrés. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Qué me está intentando contar con ese enfado? Muestren curiosidad ante esa actitud. Y eso también va por ustedes. Vale, yo me siento así. Hoy me he levantado pues con el pie izquierdo, un poco enfadado. ¿Por qué estoy enfadado? ¿Por qué? ¿Por un atasco en la carretera o por algo que tiene que ver con el trabajo? ¿Y qué fue? Identificar los elementos que producen ese enfado. Para concluir, cada vez que se encuentren ante una situación un tanto confusa, intenten ser un poquito más precisos. No pongan el piloto automático, porque estamos todo el día con el piloto automático, sino que paren, pónganse a pensar y digan, vale, algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que provoca este enfado? Estoy súper enfadado hoy, por algo, por lo que sea. Pero quizás te puedas plantear, quizás no estoy enfadado, sino que es que algo me ha decepcionado porque no he firmado el contrato que quería. No sé. Y cuando cambiamos el comportamiento, no es que lo escondamos, sino que nos enfrentamos al hecho. Por ejemplo, una emoción súper interesante es la decepción, porque nos hace tristes, consume mucha energía y nos cansa un montón. Así que, bueno, quizás pues tendamos a sentarnos, a poner las manos un poco en posición de caída. ¿Y qué pasa? Que la gente que nos ve, nuestros colegas, dicen, madre mía, vaya actitud que tiene este hoy, un poco de brazos caídos, parece que no tiene una actitud muy activa ante el trabajo. Quizás entonces interpreten que estoy triste y quizás me ayuden a entender un poquito más mi situación, y amplíe un poquito las miras. La tristeza
de acuerdo con la ciencia, tiene dos aspectos fantásticos. Nos ayuda a reevaluar la situación, nos ayuda a aclarar nuestros valores y a repensar la dirección que debemos emprender. Y eso es lo que necesitamos en este tipo de situaciones de desaliento o de tristeza. Cuando escuchamos a la emoción, nos hacemos más inteligentes y llegamos al siguiente paso con mucha mayor rapidez que si lo escondemos. Así que de la confusión llegamos a identificar a los nombres, nombramos las emociones, admitimos los fracasos, los éxitos, intentamos aprender lo que nos intentan transmitir esas emociones y entendemos las conexiones. Y en el siguiente paso estamos más atentos, comprendemos más, somos más conscientes y alcanzamos un mayor nivel de claridad. Entonces te comportas de forma diferente y cambian la situación. Todo cobra mayor importancia, más claridad. Bien, esto es lo que les tenía que decir en breve sobre las emociones y de cómo quizás las puedan utilizar de forma más inteligente en su vida diaria. Muchísimas gracias por la oportunidad brindada y esperemos que tengamos todos un seminario fantástico. Gracias.